vamos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 3, y te voy a dar un trasfondo que creo que hoy, si te enfocas, si quieres, si tu oído espiritual está abierto, creo que puedes aprender muchísimo, 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 muchísimo. La próxima semana voy a estar hablando acerca de la posición concerniente a el rapto que nosotros tenemos como iglesia y yo como pastor. Eso lo vamos a tocar el próximo viernes. Vamos a hablar del rapto para que todos entiendan qué es, cuándo se cree que va a suceder, cómo va a suceder, qué exactamente va a suceder, dónde cabe dentro de los tiempos, si es antes, en medio, después de la ira de Dios y todo eso, ¿ok? Ojalá que se conecten y que puedan aprender conmigo. Pero hoy nos compete estudiar Apocalipsis 3, la última iglesia. Pudiéramos muy fácil hacer una serie y estudiar Apocalipsis y todos los mensajes hacia las iglesias. Algo que he hecho en el pasado, ya tengo años de no hacerlo, pero creo que sería bueno estudiar los mensajes a las 7 iglesias. Al final de cuentas, Apocalipsis o el libro de Revelación es un libro. La palabra revelación o apocalipsis habla de quitar una venda de encima. Es Dios dejándonos saber las cosas que iban a pasar para que tú y yo estuviéramos confiados en que su palabra es fiel y verdadera, pero que cuando empezaran a suceder no perdiéramos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y vamos a leer ahí en el capítulo 3 y lo vamos a hacer así. Esta es conocida como la iglesia tibia, la iglesia tibia. Y empieza en el versículo 14 y después de leerlo te voy a dar un contexto de las 7 iglesias. Así bien rápido voy a darte un contexto de las 7 iglesias. ¿Listos? Un fuerte amén digital ahí en el chat. ¿Quién dice amén? Vamos a ver si veo. Vamos a ver si puedo estar viendo el chat para que no estemos, para no sentirme muy solo, ¿no? Pues no lo encuentro. Bueno. Ya van varios. Amén. ¿Quién? Annie. Ok, Annie. Dios te bendiga. Vamos a leer. Sigue así. Amén, Tere. Vamos a leer. Dice así. Apocalipsis 3, 14. Escuchen, por favor. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe, este es el mensaje a Juan. Juan, el apóstol de Jesús, quien desterrado en la isla de Patmos está recibiendo la revelación del fin de los tiempos y cómo todo termina. A él le dice, escribe al ángel. La palabra ángel aquí es la palabra cuidador, mensajero. La palabra ángel quiere decir mensajero, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Nosotros no creemos que cada iglesia tiene un ángel espiritual. Creemos que aquí está diciendo escribe al mensajero y fue traducido como ángel, pero está hablando al pastor. Y voy a repetir algo. El pastor no es el ángel de Dios, ni es un ángel divino, es un hombre, es un pastor. Escribe al pastor sería mejor, pero escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, una localidad ahí en Asia Menor. Dice, he aquí, este es el mensaje, el amén, ese es Jesús, el testigo fiel, ese es Jesús, el verdadero, ese es Jesús, el principio de la creación de Dios, ese es Jesús. Dice esto, qué maravilloso, ¿no? Escucha lo que dice, por favor. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego, eres un desnudo. ¡Wow! ¡Qué tremenda! ¡Qué palabra más dura!, ¿no? O sea, este es Jesús, son palabras de Jesús. Suena... Yo creo que los hermanitos buena onda de la iglesia ya están empezando a decir, no suena como Jesús. O sea, este no suena como Jesús, ¿no? Es increíble cuando vemos a Jesús de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús en las epístolas, ¿no? Y ahora vemos a Jesús en Apocalipsis y también vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero son diferentes, no es el mismo, es una persona. Solamente que muchos solo lo conocen desde una perspectiva. Pero sigamos, escucha lo que dice. Por tanto, yo te aconsejo, dice Jesús a la iglesia de la Odisea, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí la vamos a dejar por ahorita. Yo reprendo y castigo a todos los que ama. Yo sé que a muchos no les gusta este Jesús. Este Jesús no es muy popular. Este no es el Jesús hippie, buena onda, de paz y amor. No, pero si lo escuchas, dice, yo reprendo y castigo. Yo quiero que todos repitan esa frase. Ahí donde están en sus casas, donde quiera que estén, háganme el favor, ayúdenme. Pero di conmigo las palabras de Jesús. Esto es lo que Él dice. Dice, yo reprendo y castigo. Otra vez, yo reprendo y castigo. Una vez más, yo reprendo y castigo. Ahora escucha, vas a repetir otra vez 3 veces conmigo la próxima, el fin de la frase. La frase que acabamos de decir es, yo reprendo y castigo. Pero ahora repite conmigo, a los que amo. Otra vez, a los que amo. A los que amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esta es una gran verdad. Es una verdad, pero de esas que muchos cristianos no creen. Es una de esas verdades que no se les ha enseñado mucho en la iglesia. Que el Señor Jesús tenga una frase directa donde dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Así es el verdadero amor de Dios, que cuando nos ve torcernos, no nos deja, nos reprende, nos exhorta, o sea, nos edifica, nos disciplina. Y después también dice, y castigo, hay castigo. Y aquí pudiéramos ir más profundo, pero simplemente lo quiero dejar marcado. Jesús dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sí reprende, sí castiga a los que Él ama, a los que Él ama. Déjame darte unos 5 minutos de trasfondo concerniente a las 7 iglesias. Y te voy a dar una teoría que se conoce escatológicamente. Tú no tienes que aceptar esta teoría o esta posición. Solamente te la quiero compartir porque es la que yo acepto. Y hay dos formas de ver el mensaje de Jesús a Juan
a las 7 iglesias. Muchos han tratado de decir, ¿por qué 7? Si tú piensas que solo habían 7 iglesias en esta región de Asia Menor, en el país que hoy es Turquía, tú estás equivocado. Había muchas otras iglesias más. Pero Jesús escogió solamente 7 y a esas 7 a cada una de ellas les dio distintos mensajes y distintas formas de interactuar con ellos. Ahora, ¿por qué solo escogió a esas? Yo no lo sé, pero creo que estaba tratando de decirnos algo. Lo que creemos es que si ponemos atención a las 7 iglesias, primero está Éfeso, después está Esmirna, Pérgamo, Tiatiro, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias. Y no voy a meterme a enseñar demasiado esta noche, no es fin de semana. Lo único que quiero que sepas es que hay 7 iglesias y ahí están, las puedes estudiar. Pero a las iglesias están relacionadas con una época, esta es una teoría que se abraza, que dice que la primera iglesia, en otras palabras, la iglesia ha venido, no voy a usar la palabra evolucionando, ha venido creciendo desde el día en que Jesús partió, dejó a los apóstoles y después la investidura del Espíritu Santo, la iglesia empieza a crecer. La iglesia crece, se establece, pero eventualmente sabemos que se puso muy cómoda y no siguió lo que Jesús les dijo que hicieran, que fueran a todas las naciones y predicaran el evangelio. Se quedaron en Jerusalén. En el día 70 Dios trae persecución sobre ellos, todos tienen que salir y el evangelio ahora se esparce por todo el mundo, a todos los lugares donde tienen que huir. La iglesia de Éfeso vendría a representar una época, una temporada, ¿no? Y se cree que cuando estudiamos las características de la iglesia de Éfeso con las características de la iglesia primitiva, hay una relación. Esto nos da a entender que es muy probable que la iglesia de Éfeso, el mensaje que Dios le da a Juan, tenía que ver con esta primera iglesia. Pero conforme la iglesia va creciendo y el tiempo va cambiando, la segunda iglesia entra en la escena. Es Esmirna. Después de Esmirna, que fue la iglesia más perseguida de toda la historia. Fue la iglesia donde los mataban en los coliseos, los quemaban, los andaban buscando, los ponían. Dice que el emperador romano utilizaba cristianos para ponerles wax y los crucificaban y los quemaban para alumbrar la calle. Fue una iglesia muy sufrida. El que pertenecía a esa iglesia definitivamente sabía que seguir a Jesús era tomar su cruz, era morir. Lo sabía y lo entendía. Por eso a Esmirna, cuando Jesús habla, no le da ninguna crítica. No la critica en nada, al contrario, le dice, la elogia y le dice, no temas padecer. No te preocupes por lo que vas a padecer. Le da la instrucción, sé fiel hasta la muerte. Porque estaban muriendo los cristianos, muchísimos. En el segundo siglo murieron muchos cristianos. Y la promesa es, yo te voy a dar la corona de la vida. Ahora, no quiero ir por todas las 7. Estoy tratando de establecer la idea de la teoría, que es que Éfeso representaba la primera iglesia, la iglesia primitiva de los apóstoles. Esmirna representaba esa segunda generación, época de la iglesia. Pero después Pérgamo viene a representar la tercera, vamos a decir, la mayor característica que va a tomar la iglesia. Ahora, aunque puede representar históricamente, primero la época de la iglesia tenía las características de Éfeso, la segunda de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Vamos a decir un ejemplo, la sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia, ¿no? Es la sexta, pero en la iglesia de Filadelfia el mensaje caracteriza
a esa iglesia. Ahora, en la historia nosotros creemos que la iglesia de Filadelfia representa la época de 1700 a 1890 y es una época de mucho evangelismo. Es una época donde el evangelismo, grandes evangelistas se levantaron, ¿no? Como John Wesley y su hermano, y muchos evangelistas grandísimos, Spurgeon, se levantaron y evangelizaron, y el evangelio empezó a salir a todo el mundo, ¿no? Desde Gran Bretaña, desde los Estados Unidos, y por eso solo hay dos iglesias a las que no se les critica. La segunda y la sexta. La sexta fue la iglesia misionera. La segunda fue la iglesia que sufrió hasta la muerte. Pero, y esto es entendible, mientras que hay una perspectiva vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, representaba la época de la iglesia o la filosofía, o vamos a decir, la teología o el comportamiento predominante en la iglesia, porque la iglesia de Jesús es una, no hay miles, sí hay un montón de denominaciones y aquí, pero solo hay una iglesia de Jesús, ¿no? Aquella que vive de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Y en medio de eso entonces entendemos las siguientes cosas, que aunque hay una perspectiva vertical de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, en el tiempo de Filadelfia, las 7 iglesias horizontalmente estaban operando. No sé si me entiendes. Si me entiendes, lo que estoy tratando de decir es que aunque ahora yo creo que estamos en la Odisea, que es la última iglesia, todavía hay iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Horizontalmente siempre hay iglesias que se caracterizan por lo que Jesús hablaba ellas, pero la característica predominante es la iglesia de la Odisea. En Éfeso también habían iglesias esmirnas, Pérgamos, Tiatira, Sardis, así, pero la de Éfeso predominaba. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si lo que te acabo de decir es verdad, lo que vamos a ver es que la última iglesia es la tibia. Ahora, tú vas a juzgar. Vamos a estudiar rápido la última iglesia, que es la iglesia tibia. Y después de estudiarla, tú me vas a decir si esa no es la característica predominante de toda la iglesia mundialmente hablando. Eso no quiere decir que no hay iglesias Éfeso en la época de la Odisea. Sí las hay, y eso es a lo que me estaba tratando de referir. Ahora, la iglesia de la Odisea se caracteriza por ser tibia. No es fría, no es caliente. Es apática. No le importa. Es una iglesia que se caracteriza por las siguientes cosas, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy antes de llevarte a lo que viene. Lo que no te quieres perder de esta enseñanza es lo que va a suceder después de la iglesia Laodicea. No te lo quieres perder. Si entiendes la secuencia, y si en verdad desde Éfeso hasta la Odisea eran etapas en las que la iglesia iba sucediendo, y la Odisea es la última, y la hemos venido viviendo, experimentando, está glorificada la Odisea el día de hoy mundialmente hablando, entonces las implicaciones de eso para lo que viene o para lo que ya llegó son enormes, hermano y hermana. Enormes. Y tú que probablemente estás pensando, bueno, pues ya se va a acabar la pandemia, ya va a salir la vacuna, vamos a regresar, no va a haber ningún problema. Ten mucho cuidado.
Porque si no entiendes los tiempos, si no estás poniendo atención a lo que está sucediendo alrededor del mundo, te van a agarrar de sorpresa. El próximo viernes voy a hablar del rapto, pero lo que no quieres es quedarte. Lo que no quieres es que por no entender la urgencia de los tiempos, seguiste viviendo en la característica de la Odisea. La palabra Odisea es una palabra curiosa que quiere decir juicio. Ahora, mira lo que estaba sucediendo en esta iglesia de la Odisea, a quien Jesús viene ahora a hablar. Hay algo en el versículo 15, vamos a ver el versículo 15 y anota ahí si puedes, pero escucha por favor. Una de las cosas que siempre hemos creído es que Jesús conoce nuestras obras. Es obvio, estaba hablando al ángel, al pastor de la iglesia. Tú me has escuchado una, dos, montón de veces. Si alguien tiene la culpa de la condición de la iglesia, no son los filigreses ni los miembros. Somos nosotros los líderes. Si la iglesia está anoréxica, si la iglesia está debilucha, si la iglesia está tibia, no tiene nada que ver con los congregantes. Tiene mucho que ver con los líderes que han permitido lo que estábamos viendo que estaba sucediendo en la iglesia. Fueron los pastores los que se metieron en estas cosas de la G12, de iglesia y crecimiento. Fueron los pastores los que se metieron en el movimiento profético, apostólico, de querer vender las bendiciones de Dios, de pactar con Dios, de la supergracia, de la teología de la declaración. Tú solo declara y con fe créelo y se va a dar. Tantas cosas que se metieron que llegaron a una culminación donde terminaron produciendo zombies espirituales. Es probable que el día de hoy me estás escuchando y no entiendes nada de lo que te estoy diciendo. Es probable que el día de hoy un papá y una mamá estén sentados y su hijo está viendo su teléfono completamente apático y desinteresado en lo que Dios tiene que decir. Los tiempos son muy malos, muy, muy malos. Hemos llegado a creer que nos las sabemos todas. Oh, ya, eso ya me lo sé. O yo eso ya lo escuché otra vez. No, pues, ¿qué de nuevo me puede decir? Y nos hemos vuelto apáticos, tibios. Pero te voy a enseñar por qué. Lo primero es, Dios conoce nuestras obras. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Déjame decirte lo siguiente. Hay una figura que yo utilizo que no es muy popular y no le gusta a la gente y ni modo. Gracias a Dios que no predico ni enseño para la gente. Predico lo que siento que Dios me está guiando a predicar por medio de su espíritu. Y una de las cosas que yo veo aquí en la última iglesia, la Odisea, qué curioso que es la última, porque después de la última iglesia hay un desenlace increíble. Inmediatamente al terminar el capítulo 3, dice que Juan es agarrado en el espíritu y llevado al cielo. Se abre una puerta y le dice, mira ahora lo que va a suceder. Ve una escena en el cielo y al final ve la adoración, ve el trono, ve todo, pero la culminación de esa escena, el evento instantáneo después de este mensaje a la Odisea, ¿sabes cuál es? El abrir los sellos del rollo de Dios y cómo el Cordero lo hace. Lo que quiere decir que si estamos en la última iglesia, hemos llegado a la culminación de los últimos tiempos y la característica predominante de la iglesia, lo que viene es el desatar los sellos. Vamos a hablar un poquito de eso, pero tranquilos, ¿ok?
Estudiamos un poquito la iglesia Laodicea. Esta frase suena un poquito raro. Sí, hay gente que solo escucha y no escucha atentamente para estudiar o para preguntar. Pero cuando yo leía esa frase por primera vez, yo decía, espérate, ¿cómo puede Dios decir fuera mejor que fueras frío? Porque eso es lo que está diciendo. ¿Es mejor que sea alguien frío? Porque frío quiere decir no conoce a Dios, no sabe nada de Dios. Los fríos son los que están muertos, ¿no? Y Dios está diciendo es mejor que espiritualmente tú estuvieras muerto. ¡Wow! ¡Qué dicho! Ahora, ¿por qué y cuándo puede ser mejor que una persona esté muerta? Te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Escúchalo. Cuando el evangelio ha llegado a tu corazón, lo has escuchado, pero el evangelio ha perdido su efecto y su asombro te ha inoculizado. Básicamente, tú has sido vacunado y llega el momento donde el evangelio ya no tiene efecto en ti. Antes vivías en tu primer amor, en el asombro de conocer a Dios. Y ahora es como que si te aburren las cosas de Dios. Ay, otra vez. Vamos a orar. Ay, otra vez. Ay, pero orar, si es que hay que orar hasta que no te cae algo encima. Entonces sí, ay, ahora sí hay que orar. Esa no es la forma en la que el cristiano debe de ser edificado. Ahora, ¿por qué entonces dice aquí, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? Primero, no sé si alguna vez has comido algo que te ha hecho mal. Y si has comido algo que te has hecho mal, a veces tratas ahí como de retenerlo, pero eventualmente luchas y estás ahí y dices, sientes que se te empieza a revolver el estómago y no sabes qué hacer, pero llega un momento hasta que ¿qué tienes que hacer? Pues yo no lo voy a decir porque ya lo sabes. Lo que Dios está diciendo aquí, llega un momento donde no soporto la iglesia que estoy la cual Jesús murió por ella. La veo tan tibia, la veo tan anoréxica, la veo tan idólatra, la veo tan apática, la veo tan mundana, que no la soporto. Y dice, la tiene que... ¡Qué tremenda figura! Ahora, tal vez ni frío ni caliente, sino tibio para ti no signifique mucho. Para los de Laodicea significaba mucho por lo que conocemos. En la ciudad de Laodicea, déjame decirte unas cuantas características de esta ciudad. Primero que nada, era una ciudad metropolitana. Era el centro, escucha. Era el centro de negocios. Había una universidad, vamos a decir universidad médica, de lo cual te voy a mencionar en un ratito, pero era como el centro de negocios. Ahí fluía todo. Pero una de las características es que tenían ahí en la Odisea, muy cerca, aguas termales, que todavía están allí el día de hoy. Y estas aguas termales tienen minerales, son muy beneficiantes. Cuando la gente llegaba a un baño termal, es maravilloso. Si nunca has estado en un baño termal, te lo recomiendo. Pero después de que llegaban, las aguas termales estaban fuera de la ciudad de la Odisea. Y lo que hicieron los romanos es construyeron un acueducto por el cual el agua termal fluía a la ciudad de la Odisea, y ahí tenían sus baños termales, porque el agua termal fluía y llegaba, excepto que de vez en cuando se mixteaban otro tipo de aguas frías con el agua termal. Y lo que sucedía cuando eso pasaba era que el agua termal llegaba al baño termal, pero estaba tibia. El agua no estaba
fría, pero tampoco estaba caliente. Se había mixteado el agua normal con el agua termal que tiene todos los beneficios, por decirlo así. Y la gente llegaba, pagaba y decía, yo quiero un baño termal, aquí está mi entrada. Entraba y cuando entraba el agua estaba tibia y decían, ¡ah, guácala! ¡Ey, ¿por qué no está caliente el agua? Y decían, yo quiero el agua caliente y esta agua está tibia, no sirve. Y para ellos, esta frase significaba mucho, porque ellos aprendieron a repudiar el agua tibia, porque había muchos baños termales. Cuando el agua se mixteaba y estaba tibia, ellos lo repudiaban. Y ahora Dios viene y les dice, por cuanto ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar. Y ellos lo entendieron, pero rápido. Ahora, sigamos. Porque tú dices, y aquí viene la idea. ¿Qué es entonces algo tibio? Algo que no es ni frío ni caliente. Obvio, la metáfora nos da la idea de que lo caliente es los que están llenos del Espíritu, en su primer amor, tienen fe, les gusta orar, les gusta ir a la iglesia, les gusta estar con los hermanos, creen en Dios, viven para Dios, están en fuego para Dios. Mientras que un cristiano frío es un cristiano pues que es salvo, vamos a decir, confesó, pero la verdad es que cuando venga el Señor se va a salvar si se salva de panzazo, porque no hace mucho. Es apático a las cosas de la iglesia. Todo le aburre, no le gusta orar, se le dice que lea la Biblia, que estudie la Biblia, y dice, ay no, prefiere estar en su teléfono, prefiere estar haciendo muchas otras cosas. Y lo que causa eso es que venga una ignorancia y en esa ignorancia entra una idolatría. La otra cosa interesante de la Odisea era que era como un centro de negocios, era como Nueva York, donde está Wall Street. Y por eso, y esto era lo que sucedía, ellos pensaban que porque tenían mucho dinero, y déjame decirte, la iglesia de la Odisea era probablemente la más grande de todas las iglesias mencionadas, y tenían gente de mucho dinero aún dentro de la iglesia. El problema es que se confundieron pensando que porque tenían trabajo y tenían dinero, tenían la bendición de Dios. Es una iglesia que se volvió su pensamiento para decir, bueno, pues si tengo dinero, pues Dios no está enojado conmigo porque debo de estar bien, sino porque me bendice Dios. Y miraban mal a los pobres diciendo, tú has de tener algo malo, pero mira nosotros. Y agarraron sus riquezas y las malinterpretaron como una bendición de Dios y se volvieron tibios, apáticos. Y frente a eso, ahora viene Dios a decir lo siguiente. Porque tú dices, escucha lo que dicen los de la iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido. No, tú me has enriquecido. Yo tengo, pero tú me lo has dado todo. No. Esta iglesia no dice eso. Esta iglesia dice, yo soy rico y yo me he enriquecido. Y escuchen, y de ninguna cosa tengo necesidad. Les voy a decir algo, hoy estamos en una explosión económica y financiera, de expansión económica como nunca en la historia lo hemos visto. En inglés se dice bubble, es una burbuja económica. Hay dinero, es un mar de dinero que ha sido inyectado. El hecho que tú no lo tengas no quiere decir que no está allí. Te voy a hablar en un ratito. Si no se me acaba el tiempo, te voy a hablar. Ya está para acabárseme el tiempo. Pero sigamos. Ellos piensan que son ricos, que no tienen ninguna necesidad y no sabes que tú eres. Ahora, aunque tú pienses que por tener la bendición que tener dinero es tener la bendición de Dios, Dios piensa de una forma diferente. Él no anda viendo lo que tienes, ni tu trabajo, ni tu cuenta de banco. Él está viendo tu corazón, tu comportamiento, cómo perdonas a tu prójimo, cómo ayudas a tu prójimo, qué estás haciendo para Dios. Y ahora viene Dios a confrontarlo con la verdad. Y dice, no
sabes. Esta frase no sabes es muy interesante. Porque en Romanos 1 ustedes me han escuchado decir, no hay cosa peor que Dios te abandone a tu propia opinión. No hay cosa peor que tú digas, no, yo no necesito, Dios está conmigo, mire cómo me bendice, mire todo lo que tengo, y Dios te va a abandonar a tu propia opinión. Te va a dejar en tu miseria mientras que tú piensas que estás bien. No estás bien. Por lo menos eso es lo que le está pasando a esta iglesia. Dice, tú no sabes, no sabes. Por eso Dios está tratando de decirte, pero tú no sabes que eres un desventurado. Yo quisiera tomar tanto tiempo para llevarte palabra por palabra, pero no lo puedo hacer. Deberías de estudiar el significado de esto. Dice, eres un desventurado. Bienaventurado. Desventurado. No hay ventura. Desventurado. Eres un miserable. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero no hay paz, no hay un matrimonio feliz, no hay hijos que aman a Dios y abrazan la fe. No hay. ¿De qué te sirve el trabajo? ¿De qué te sirven las posesiones? Eres un miserable espiritualmente hablando. Eres pobre espiritualmente hablando. Eres ciego, no ves espiritualmente hablando. Y aquí viene otra cosa muy interesante. Estás desnudo. Esto de estar desnudo, yo pudiera hablar por 30 minutos, pero solo lo voy a tratar de resumir porque ya no me queda mucho tiempo. En el libro de Apocalipsis, desde el primer capítulo hasta el 22, una de las cosas maravillosas que Dios nos va a dar es lo que en inglés se conoce como garments. Ve conmigo a Apocalipsis 16:15, solo para que lo veas. Y es un lugar nada más, porque no puedo profundizar mucho en esto, pero mira lo que dice. Este es Jesús hablando. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, no desventurado. Bienaventurado. ¿Qué dice? ¿Lo estás leyendo? Bienaventurado el que vela. ¿Te acuerdas la semana pasada? Las 10 vírgenes. 5 velaron, 5 no. ¿Te acuerdas los talentos? 2 trabajaron, 1 no. Bienaventurado el que vela y guarda. ¿Guarda qué? Sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando dice y guarde sus ropas, no está hablando de estas ropas, está hablando de la ropa espiritual que Dios menciona. Te voy a enseñar un día, voy a hacer un estudio de todas las ropas, de los garments que Dios nos va a dar para que estemos delante de Él. Tú has escuchado de José, ¿no? El hijo de José. ¿Qué caracterizaba a José? ¿Qué causaba envidia en sus hermanos? Un maravilloso manto que su papá le había cosido de colores, que lo hacía cuando él lo tenía, lo distinguía. Y si Jacob, siendo un hombre, puso un manto maravilloso sobre José, tu Padre Celestial te vestirá de ropas asombrosas que tú podrás usar cuando Él regrese como el Rey en el reino milenial. Bueno, te digo, no puedo, como quisiera, pero no puedo. Vamos a seguir, sigamos. Estamos aquí, desnudo. La desnudez, ¿sabes de qué habla? De la vergüenza. He venido hablando, ya no sé cuánto, pero yo he sido muy sincero con la pornografía. Y te he tratado de decir que una cantidad enorme de cristianos que dicen que aman a Dios utilizan su teléfono para ver pornografía. Si tú eres uno de los que hacen eso, estás desnudo.
Y muchos ni siquiera tienen vergüenza ya. Ya no les da vergüenza. Y aún así se dicen ser cristianos. Esta es la iglesia que perdió su vergüenza, que caminaba desnuda y no sabía. Y aquí hay mucho que pudiéramos decir acerca de la sobresexualización de la sociedad el día de hoy. Si tú eres un padre que se pone a ver películas y en la película está tu hijo contigo y hay una escena donde la mujer está desnuda y tú no cambias el canal, lo siento por ti, me das pena. Porque enseñarle eso a tus hijos. Y hay muchos que usan su propia sabiduría, ¿no? Ah, no, pues de todas formas lo va a ver. Ay, pues, ay, ¿y qué pues? Ignorantes, ignorantes. Bueno, no es el punto, sigamos. Por tanto, yo te aconsejo, aquí viene un consejo que Jesús va a dar de tres cosas. Tres cosas, escucha las tres cosas. Primero, esto es interesantísimo y está conectado con Apocalipsis 6:6. Pero escucha lo que te voy a decir. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan como una hora tal vez. Hora y media, ok. Dice, por tanto, yo te aconsejo, escucha lo que dice aquí, que de mí, de Jesús, ¿ok? De mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es esto de comprar oro? Está refiriéndose a las inversiones que se deben de hacer en el ámbito espiritual, mi hermano. Esto no es fácil de entender, pero te lo voy a decir de esta forma. Cristo vino a la tierra como rey. Él ya era rey, pero vino a ser como cordero, a ser expiado, darse en sacrificio, pero va a regresar. Y cuando regrese, regresará como rey soberano y se sentará en Jerusalén y gobernará toda la tierra. Y desde todo el mundo vendrán a darle cuentas. Habrá un gobierno. Él será el rey, pero habrán gobernantes. Habrán muchos, así como hoy. Hoy, ¿cuántos presidentes? Si hay 160 naciones, hay 7.5 billones, solamente 160 que son presidentes o prime ministers o lo que sea. Son muy pocos y así va a haber en el reino milenial de Jesucristo. Y hay muchos que no van a tener nada, que van a van a estar allí en el reino milenial. Pero cada quien debería de pensar que la Biblia te está dando la oportunidad de que espiritualmente te posiciones, que inviertas en el reino de Dios ahora. Trabaja para Dios. Te quiere bendecir. Bueno, compra oro refinado de Jesús para que seas rico. ¿Qué quiere decir que seas rico? O sea, si al final llego al cielo y no importa, una mansioncita y que me den la esquina, ok. Hay muchos que piensan así. Pero Pablo nos decía que esta carrera se debe de correr como el que quiere llevarse el primer premio. Ay, ay, ay. El primer consejo, compra oro. El segundo consejo, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Ves? Aquí vienen las vestiduras. Esto es la vestidura blanca. Esto es lo primero. Si estás desnudo, primero una vestidura blanca, pero después va a venir todo lo demás que un día te voy a enseñar. Y tercera cosa, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tercera cosa, unge tus ojos con colirio para que veas. Una de las cosas interesantes que sabemos de la Odisea es que habían mucha medicina
como era un centro metropolitano, tenían una universidad donde enseñaban muchos médicos y ellos habían inventado un polvito blanco que al mixtarlo producía un colirio que la gente se ponía en los ojos y tenía muchas propiedades para poder sanar muchas enfermedades de los ojos. Era famosísima la Odisea por este colirio y ahora Dios tratando de ser relevante para que ellos lo entendieran, cuando Él les dice, unge tus ojos con colirio para que veas, les está diciendo, así como tú vendes eso y eres famosa por eso que vendes y que sana a otros para que puedan ver, ahora tú también necesitas poner ese colirio en tus ojos porque estás ciego, como ya lo ha dicho. 19. El versículo que ya te dije, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esto de entrar a él es maravilloso. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Es obvio que se está refiriendo a la puerta del corazón para que pueda entrar a nosotros y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, escucha lo que te acabo de decir. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesús nos está llamando a sentarnos con Él. Pero escucha lo significativo de sentarte con Él. Si te vas a sentar con Él, ¿en dónde está Él? Escucha lo que Él dice. Que se siente conmigo, ¿en dónde? En mi trono. ¿Quién se va a sentar con Él en su trono? Los que van a gobernar con Él. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, escúchame bien. Esta es la conclusión. Esto no es para todos. Es más, en estos tiempos yo diría que es para muy pocos. Si me has estado escuchando, ahora, si trabajaste duro, fuiste y picaste cemento hoy, trabajaste y ahorita te estás durmiendo, ok, lo entiendo. Pero tienes que regresar y ver este video y estudiarlo otra vez. Pero si no, y todavía tienes energía, y aún así, por la apatía de tu corazón, estás ya aburrido, durmiéndote, eso es cosa tuya. Esto no es para muchos, para todos. Esto es solo para los que tienen el oído espiritual entrenado. Porque escucha el desenlace. Si notas, de repente, dice en el versículo 4, el primer versículo del capítulo 4, escucha lo que sucede. Ya te di la teoría. Es probablemente que haya un desarrollo de la iglesia desde Éfeso, Esmirna, hasta la Odisea. La Odisea es la última, la más desventurada, la más sinvergüenza, la más tibia, la que dice que no necesita nada, la que se siente que todo lo puede. Esta es una iglesia que se cree que está bien porque tiene doctores, tiene dinero, tiene grandes templos. No, los artistas, la farándula de los cristianos llegan a su iglesia y se paran y cantan y el pastor se para, ajá, sí, a nosotros Dios nos ha bendecido. Oh, no, te voy a decir algo. Si hay una iglesia a la que Dios ha bendecido, que Dios los bendiga. No le envidiamos nada a nadie, pero no necesitamos de grandes templos ni de luces para ser una iglesia que ama a Dios. Hoy estamos humildemente en nuestros hogares. Tú estás en tu casa, yo en la mía. Y somos la iglesia Vida Nueva. Una pequeña manada. Ya no voy a decir nada más. Pero que al final
al final, la mayoría de nosotros puede estar listo para el rapto que se acerca. Escucha lo que pasa, escucha el desenlace. Si te has perdido todo, ya ni modo, pero esto no te lo pierdas, ¿ok? Terminando la época de la iglesia, porque la Odisea termina, desde Éfeso a la Odisea termina el tiempo de la iglesia. Si quieres estudiar escatología, tendríamos que tener algo más profundo, pero te doy el resumen. Si quieres entender la historia de toda la iglesia desde Abraham hasta el final, tendrías que leer no solamente Daniel, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en Daniel, Dios le dio a Daniel, le dio la figura de todo y le dijo, mira, todo termina en 70 semanas. Y le dijo las primeras 69 semanas y después de las 69 semanas reservó la última semana 7 días, cada día es un año, son 7 años, pero en la 69 y la última semana Dios paró el tiempo porque en la 69 semana Jesús entra y Él abre a los gentiles en la dispensación hacia los gentiles para que la iglesia la iglesia avanza en su desarrollo en estas etapas que hemos visto desde Éfeso a la Odisea. Termina la Odisea, se cierra y ahora empieza la última semana. Lo que conocemos como la tribulación, la ira de Dios. Escucha lo que sucede. Versículo 1 del capítulo 4. Acaba de terminar el mensaje de la Odisea. Y Juan dice, después de esto, ¿después de qué? Del mensaje que me dio a los pastores de las iglesias. Después de esto, miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¡Fum! Dije, wow. ¿Y qué vio? Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora la escena que viene es, se acabó el tiempo de la iglesia, la última iglesia, la tibia, la desventurada, la ciega, la sinvergüenza, la desnuda, ya no más. Ahora sube. Y él ve la escena de la sala del trono celestial. Después de eso, él ve todo como el trono de Dios. Hay una cosa increíble que está sucediendo. Ve la escena de cómo el Cordero toma el libro en el capítulo 5. Y después todos dicen, el Cordero es digno. Él es digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Momento. ¿Tú sabes cuánto los desventurados líderes de la iglesia el día de hoy han manoseado eso? Esto de reyes y sacerdotes es para después, en el reino milenial. Ya terminó todo, el tiempo de la iglesia en la Odisea, la última. Ahora el reino milenial, ahora Jesús viene a recompensar y viene a darte de acuerdo a tus obras y te va a hacer rey o sacerdote de acuerdo a lo que tú hiciste durante esta vida. Pero en esta escena, él está viendo la escena y termina en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, esto va pasando rápido. Se abrió la puerta, él entró, vio la adoración, vio y nadie puede, hay un libro que está en la mano de Dios, se levanta el Cordero, todos dicen él es digno, él agarra el libro y ahora es un rollo que tiene sellos, 7 sellos, y ahora le va a quitar esos sellos. En estos sellos, te voy a decir, solamente te voy a leer algo espeluznante. El versículo 6 de Apocalipsis 6. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Yo recuerdo alrededor de 15 años atrás, 15 o 20, después de estudiar el libro de Apocalipsis, recuerdo que llegué a este versículo. Por alguna razón el Espíritu me mostraba este versículo y me decía que aquí había algo. Y año con año yo regresaba a este versículo. Y yo decía, ¿qué es esto, Dios? Conforme pasaron los años encontré la interpretación, pero nunca pensando que era interpretación mía, la compartía con los colegas, con otros pastores. Y todos me decían, no, no puede ser eso. No, no puede ser eso. No, no puede ser eso. Lo que estamos viendo ahora prueba exactamente que era lo que habíamos visto. 2 libras de trigo y 6 libras de cebada representaba lo que probablemente se iba a necesitar para cocinar una comida que no iba a ser muy, ¿cómo se dice? Fancy, o sea, no iba a ser una gran comida, iba a ser una comida de pobre, cebada y trigo. Y el costo de esto iba a ser 1 denario. 1 denario era lo equivalente a lo que se gana un día. Era el salario de un día para un trabajador. El día de hoy, si un trabajador va a trabajar, vamos a decir que te paguen $20 la hora. ¿Cuánto sería si trabajas 8 horas? Serían $180. No, $160. $160. El denario representaba la paga de un día. El día de hoy, un salario de $20 la hora, 8 horas. Si vas a trabajar un día, te van a pagar $160. Lo que está hablando aquí está diciendo, viene un día donde se va a trabajar solamente para comer. ¿Me escuchaste? Todo lo que ganes te va a alcanzar solamente para comer. Va a llegar un momento en el que el costo de la leche, el cereal, el trigo, el costo de la carne, el costo del aceite, va a subir en un momento de una inflación enorme y va a costar casi lo mismo que lo que ganas un día. No te va a quedar mucho sino solamente para comer. Mientras que Dios decía, no toques el vino ni el aceite. Déjame decirte, lo que sabemos de el vino y el aceite es que era la comida de los ricos. Se sentaban a comer, tenían su vaso de vino, usaban ese aceite olivo virgen con el cual podían poner un poquito de vinaigrette y con el pan lo mojaban su vino y comían muy muy bien. El vino y el aceite representaba a los ricos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, viene un momento donde va a haber gente. No viene. Ya estamos. Solamente mira cuánto dinero tiene un solo hombre llamado Jeff Bezos. Un solo hombre. Su fortuna representa alrededor de $230
billones de dólares. Solo ve y busca 5 empresas cuyos dueños, Mark Zuckerberg, no recuerdo, Tim Cook, el de Apple, Elon Musk, el de Tesla, Jeff Bezos, el de Amazon, y 2 de Google. En esas 6 personas tienes las compañías más grandes del mundo que representan alrededor de 7 trillones de dólares. Es una concentración de dinero. Hoy en día, mi hermano, déjame decirte, el que tiene dinero tiene mucho dinero. Y tú, que no te va a alcanzar ni para comer, vas a estar viendo al rico. Y tu fe va a ser probada. Y esto es lo que lleva al fracaso completo de la humanidad. Esta inigualdad, esta injusticia, todo esto fue diagnosticado desde antes. Y Jesús no quería que lo ignoráramos. Vienen días horribles y espantosos, han llegado sobre la tierra. Esta explosión, búscalo, que pasó esta semana. Cuando yo la vi pensé que era una bomba atómica. Resulta que no, que eran 3,000 toneladas de ammonium nitrate que el gobierno había confiscado de un barco, de un ruso, y le quitaron, bajaron eso, lo dejaron ahí en el warehouse y no lo movieron, pero lo pusieron a la par de una fábrica de pirotécnicos, la cual explotó y hizo que estas casi 3,000 toneladas de amonio nitrate explotaran. Esto es lo que quiero que sepas. Todo eso es increíble. Para que eso haya tenido que pasar, tuvieron que haber visto muchas cosas. Pero escucha, si tú estudias lo que le está pasando al Líbano, escucha lo que te voy a decir, 3 cosas. El Líbano ahorita está en una hiperinflación. Solo hay 2 países que han sufrido hiperinflaciones: Venezuela y Líbano. Primero. Segundo, es un país que ha sido atacado enormemente por la pandemia del coronavirus. En este momento está a punto, ha venido agarrando y lo iban a cerrar el país. Y tercero, esta bomba destruyó su reserva de comida. El líder del Líbano o Lebanon salió en la televisión esta semana llorando y decía: yo no veo cómo nos recuperamos, a no ser que los países del mundo se levanten y nos ayuden. Este es uno nada más. Qué curioso. Cómo todas estas cosas iban a llegar y iban a poner esa bomba o ese material que eventualmente explota cabal a la par de la reserva estratégica de granos del país. Hazme el favor. Esto que estás viendo va a explotar por todo el mundo. Mientras, léelo, búscalo, te voy a decir algo. Hay un país en el mundo que está viendo un auge como ningún otro. ¿Sabes cómo se llama ese país? Se llama Israel. Yo quiero que vayas a YouTube y busques lo siguiente. Cuando tengas tiempo, solo busca crisis de agua en Israel. No lo vas a encontrar. Te voy a decir por qué. Porque Israel ahorita tiene más agua que cualquier país del mundo. Y vende y regala agua a sus vecinos, aunque está en un desierto. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque desarrollaron una tecnología que puede agarrar agua del océano y la pueden, se llama, quitarle la sal, y termina siendo agua potable con la cual suplen la necesidad de todos. Y es una tecnología que no todos tienen. Mientras que Israel avanza, los países del mundo decaen. El celo de esto va a llegar contra ellos.
Y otro día te voy a hablar de la batalla de Armagedón y de por qué y cómo es que todo esto sucede. Hasta ahora hemos llegado al fin. Es obvio que hay mucho que aprender, pero necesitamos estar alerta, velando, porque el fin está a las puertas. Estos son los últimos tiempos y solamente un ciego no lo puede ver. Nosotros lo vemos, nos cuidamos y oramos y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos hable. Hay un canto que tiene Barak y yo quiero concluir con ese. Se llama Dios háblame. ¿Lo conocen? Lo voy a poner. Con este canto, yo creo que tú le pidas a Dios que te hable. Hazme un favor, no hagas decisiones a lo brusco. Es tiempo de buscar a Dios. Vamos a orar ahí donde estás. Que Dios nos prepare, nos ayude. Señor, no queremos andar solos. No queremos ser independientes, vivir sin ti, Señor. Al contrario, no queremos ser como la iglesia de la Odisea, tibia, apática, que ha aprendido a decir, yo tengo trabajo, yo tengo dinero, casa, no me falta nada. Perdónanos, perdónanos. Tal vez hay muchos que el día de hoy ven esto y dicen, pero no tenemos nada. Nunca digas que no tienes nada si tienes a Cristo Jesús. Nunca lo digas, que no salga de tu boca. Porque te podrá hacer falta dinero, te podrá hacer falta trabajo, te podrá hacer falta la salud misma. Pero si tienes a Cristo, tú estás completo y tienes más que muchos. Por eso ahora, Señor, yo quiero que tú nos hables a cada uno de nosotros. Dinos, si estamos mal, dínoslo, corrígenos, Señor, porque tú corriges, exhortas y castigas al que ama. Y si nos tienes que castigar, castíganos, Dios. Yo sé que es difícil. Lo digo, Señor, pero apelando a tu misericordia, que no castigues a nadie. Pero que abras los ojos espirituales, que el colirio espiritual pueda quitar la ceguera de las personas. Ya no podemos vivir como antes, ya no podemos, Señor. Y muchos todavía están perdiendo el tiempo, peleando entre esposo con esposa, padre con hijo, hijo con hermano, hermana, peleándose entre sí en su trabajo, sin perdonar. Padre, ayúdanos, nos arrepentimos y pedimos, Dios, que nos hagas sentar contigo en tu trono. Permite, Dios, que nuestras fuerzas sean renovadas, que no nos cansemos. Pero yo pido, Dios, que le hables a cada persona en el nombre de Jesús. Y que el día de hoy tú pongas urgencia, urgencia, urgencia en que se enfoquen en sus vidas espirituales, Dios. Muchos están preocupados sabiendo cómo voy a sobrevivir, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a hacer esto. Está bien, pero Señor, que nos preocupemos por nuestras almas y por el aceite de tu espíritu en nuestro corazón. Padre, ayúdanos, bendícenos, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Pido por cada familia, Dios, que el día de hoy sea conectado. Bendícelos ahí en su hogar. Señor, no permitas que se confundan, sino que puedan ser entendidos de los tiempos. Y a pesar de lo difícil que se pueda
pueda hacer. Aunque la aflicción llegue a nosotros, ayúdanos a levantar las manos, a levantar los ojos y a poder ver al cielo, de donde vendrá nuestra redención. Señor, sana a cada uno de tus hijos. Sánanos espiritualmente, sánanos físicamente. Te doy gracias por lo que has hecho, Señor, con Itzel. Y pedimos por la vida de Elías, Dios. Viene con un propósito en estos tiempos difíciles, pero tú lo vas a usar, Señor. Te doy gracias por cada familia, por cada niño, por cada joven, por cada mujer, por cada hombre, por cada líder de su casa, Dios, que tú les hables. Pon en ellos hambre y sed de ti, Señor. Te amamos, Padre. Te bendecimos. No permitas que nuestro corazón se aparte de ti, Señor. Perdónanos. Ten piedad de cada uno de nosotros. Y por medio de tu Espíritu abrimos nuestro corazón para que nos hables. Porque tú nos amas. Por eso nos adviertes. Por eso nos dices. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios los guarde. Estamos en contacto el domingo a las 3 de la tarde. Esperamos verlos. Mándenos un mensaje. Denos saber cómo están. Oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Y queremos saber que están bien. ¿Ok? Dios los bendiga. Hasta luego. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer e o controle